Mis amigos, y seguimos aquí en su programa Portafolio Económico en plena puerta del año 2023. Señores, el Banco Central ha cerrado prácticamente el año con un informe positivo donde la economía pues ha mostrado un crecimiento promediado de un 5% y diríamos, un crecimiento diríamos intercalado entre un 6.1 y un 5.2, y eso al final pues cuando hace el promedio en los últimos 11 meses pues ha mostrado un crecimiento de un 5%. O sea, a mí me llama la atención cuando vemos la composición de los sectores que han mostrado una variación, y vemos, por ejemplo, que el sector hoteles y restaurantes ha mostrado un crecimiento de un 25%. Y mira qué importante este dato, porque si tú recuerdas, este sector ha sido un sector que ha estado en una batalla constante para que le permitan, diríamos, operar bajo condiciones más flexibles, y dentro de todo ¿verdad? Esta ruta de crecimiento, pues ahí tenemos todos los hoteles que operan a nivel del turismo. Y lo cierto es que el mostrar un índice de crecimiento tan elevado y tan saludable para aportar a ese crecimiento consolidado, pues eso indica que al sector en sentido general las autoridades deben de ponerle mucha atención para incentivar, seguir incentivando su participación en la economía, porque sin embargo vemos sectores, por ejemplo, como el sector minero, que decreció un 8%. Así es. Y esto entonces, sectores que hace muchos años que no decrecían. Y sin embargo, fíjate y otros sectores, por ejemplo, como el sector zona franca, tiene un aporte importante, un 5% Sí. en su participación. Y esto entonces nos llama a tener que echarle una mirada a los componentes de maneras individuales, porque hay sectores que definitivamente no crecieron lo suficiente. Por ejemplo, fíjate que el sector construcción se mantuvo muy tímido, y hay un elemento importante en el sector construcción, y es que los analistas han indicado que esta timidez, este poco desplazamiento del sector construcción se debe a la baja inversión que el gobierno ha hecho en el presupuesto, o sea, de las inversiones de capital. Ese es uno de sus elementos. Ese es uno de sus elementos, Basilio. Este sector ha sido bastante golpeado. No podemos olvidar la situación entre Ucrania y Rusia desde febrero, ¿verdad? Oficialmente desde febrero de 2022, que termina en breves horas. Ese es uno de los elementos, la carestía de los insumos del área de la construcción. El tema también de los bancos, con los financiamientos, pues nada de esto ha ayudado a este sector. Y tampoco, siendo verdad un poco atrevida, tenemos que tener claro también todo lo ocurrido con estos desplazamientos de verdad, de los obreros que se encuentran en condiciones de ilegalidad. Por ejemplo, todo esto ha afectado muchísimo el sector construcción. En relación a lo que mencionabas de este renglón tan importante de la economía, como es el sector turístico, ¿verdad? El sector de bares, hoteles y restaurantes. Y desde el punto de vista sociológico, esto tiene una explicación, Basilio. Y todo lo que ha acontecido en este mes de diciembre, recuerda, Basilio, que producto de la pandemia, estas son las secuelas desde el punto de vista sociológico que ha dejado la pandemia, y es que las personas, producto del cautiverio, ¿verdad?, de todas las restricciones que sufrimos en el 21 y en el 20, pues las personas han retomado
su vida social de una manera increíble. Si bien es cierto que tenemos muchas llegadas de turistas extranjeros, también el turismo a lo interno de República Dominicana ha crecido muchísimo, Basilio. Y con todas las medidas de restricciones que ha tenido también en los últimos meses, bares, restaurantes y todo, con los horarios y la inflexibilidad de los horarios, aún así el dominicano con su condición fiestera se ha mantenido. Entonces esto indica, Susana, que habría que replantear las medidas una vez terminada, ¿no? Esta jornada de festividades que tenemos ahora en estos momentos y levantado, diríamos, las restricciones o retomadas las restricciones de horario, el Ministerio de Interior y Policía entonces tendría que replantear desde el punto de vista económico, haciendo un análisis integral, el tema de cómo manejar el control de estos sectores, porque si es un sector que aporta tanto a la economía y tiene entonces una limitación de horarios para que el negocio no evolucione como, ¿verdad? como debe hacerlo, pues entonces habría que evaluar ese punto y hacer una evaluación real de si el tema de la delincuencia tiene que ver exactamente con el deslizamiento de los horarios, aunque hay estudios que dice el ministerio que tiene a mano que indica ese movimiento, ¿no? del incremento o variación con respecto a la criminalidad. Entonces, fíjate que ahí hay un reto para el 2023 que se le impone a las autoridades, porque tienen ahora que mirar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del control de lo que es la seguridad ciudadana para tomar decisiones. Porque lo cierto es, Susana, que estamos terminando un año y diríamos que en materia de lo que es logros desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, pues no hay mucho que exhibir, o sea, como resultado de políticas. Adicional de los muertos, ¿verdad? En intercambio de disparos, de balazos con la policía. Aparte de ese contexto, pues no tenemos mucho que exhibir en cuanto a lo que es seguridad. Sí, definitivamente que pareciera que las autoridades al final no tuvieron otra alternativa que recurrir al viejo método. A la vieja práctica. A la vieja práctica, porque, y esto es, esto es un poco delicado, porque estamos hablando, Susana, que nosotros, por ejemplo, iniciamos un proceso en la policía de reforma, ¿verdad? Aquella reforma anunciada, pero que hay toda una inversión, esos expertos. Hay toda una inversión de proceso, porque todos sabemos que cuando tú tomas la decisión de reformular algo, de cambiarlo, pues te lleva, ¿verdad? Son muchos sacrificios humanos y económicos que tienen que hacer. Entonces, de esto desde el punto de vista organizacional, y lo saben todos aquellos que entienden algo de lo que son los procesos de reorganización. Y evidentemente, diríamos, el tener prácticamente que soltar aquello para retomar los viejos métodos, pero que además, Susana, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que debería de analizarse. Si tú te fijas, en las últimas semanas se observa un nivel alto de conflicto entre los ciudadanos y las fuerzas del orden, la policía. Fíjate, por ejemplo, eventos como el que pasó en Asua, en Baní. Por ejemplo, en Higüey estuvimos viendo unos incidentes donde ciudadanos a trompada con la gente de la DGC, y vemos a menudo este tipo de comportamiento donde el ciudadano parece que está ya en un punto diríamos, de intolerancia. Y eso es peligroso. Sí, eso entonces es muy peligroso. Eso hay que evaluarlo porque también la policía va a tener que tomar decisiones, porque a veces vemos también agentes que por no caer en ese riesgo de verse involucrado en un incidente donde hayan muertos ocasionados por la policía, pues entonces también se ve la autoridad en una posición muy,
muy fea, por decirlo así, y esto entonces hay que evaluarlo. De todos modos, cuando miramos el desempeño económico, pues tenemos que poner atención a los elementos de sectoriales, o sea, ver cómo los sectores están aportando a la economía. Y hay algo, Susana, que a mí me ocupa porque me llama mucho la atención, y es que al ser el 2023 un año con una tendencia electoral muy alta, el gobierno, fíjate que pareciera que el gobierno se ha reservado la inversión de capital, o sea, la inversión de obras públicas. Se la ha reservado como para aborcarla en el 2023. Para que se vea y eso es, y se recuerde. Eso es algo interesante porque si te fijas se parece mucho a este tema de plan de asfalto que el presidente Danilo Medina desplegó en este último tramo de los procesos de elecciones, y pareciera que vamos a mirar algo parecido en cuanto a lo que es la agresividad de la inversión de capital, que es bueno para la economía, pero hay que cuidar el ingrediente político que está dentro del mismo proceso. Y qué bueno que el 2023, de hecho... Hay obras anunciadas, Basilio, disculpa que te interrumpa, hay obras anunciadas para ser inauguradas en febrero del 2023. Pero de hecho, Susana, el llamado que ha hecho, por ejemplo, el mismo gobierno con respecto al tema del plan de acción, ha sido muy positivo, porque esto va a dinamizar la economía. Y bueno, como bien tú planteas, de una vez iniciando el año, porque recuerda que tenemos algunas obras que están prácticamente listas. Por ejemplo, ya el tramo de metro acá, de los Alcarrizos. De los Alcarrizos, sí, ya eso está. Las circunvalaciones, por ejemplo, la de Asua, ya está prácticamente lista. O sea, diríamos que el presidente Abinader, en su alocución el 27 de febrero, pues va a tener que exhibir. Fíjate que esta vez sí le va a callar la boca a la oposición, que se jactan de decir que no ha tenido nada que exhibir, que mostrar. Bueno, el presidente Abinader hay que felicitarlo, porque sí, este 27 de febrero va a poder mostrar con hechos, ¿verdad?, su plan de gobierno y su plan del cambio. Entonces, definitivamente lo que hay que ver es la evolución de este plan de inversión de capital, sobre todo lo que es la inversión en obras públicas. Obras Públicas tiene una gran tarea, y está el Ministerio de Vivienda, que tiene también una gran responsabilidad con respecto. De hecho, se está anunciando la entrega ya de unas 650 unidades. Obras, sí. Apartamentos. Esto es positivo. Y también vimos que el presidente anunció también ya la pensión de una cantidad importante de envejecientes, donde se le está entregando pensiones. O sea, diríamos, a 2 años de gobierno, pues ya sí se está mirando. Sí, hay una cantidad de obras de índole social que el pueblo ya las ha recibido, Basilio. Eso hay que reconocer como positivo en este gobierno. Es correcto, así es. Eso es así, y lo que hay que esperar y aspirar, que este año 2023 pues pueda ser un año donde se puedan seguir concretando ese crecimiento económico, a pesar de que hay un pronóstico que no nos ayuda, un pronóstico, diríamos, general, positivo, que no es positivo, porque hay, diríamos, la economía mundial está afectada, y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra región, el área de América Latina y Centroamérica, pues está pronosticada para un crecimiento muy bajo. De hecho, países que probablemente no crezcan
y se prevé que República Dominicana tendrá un desempeño positivo. Lo que habría que ver es que podamos nosotros mantener esos índices de inflación controlado y de crecimiento por un lado, porque lo cierto es... Solo así se puede percibir, sí, solo así el pueblo puede percibir, que se parecen mucho a temas que hemos tratado aquí en este programa en relación a ese crecimiento, que el pueblo no lo percibe. Si la inflación no está en unos niveles de control, en este 2023 tampoco va a percibir ese crecimiento real no va a llegar a cada uno de los dominicanos. Bueno, de hecho, Susana, fíjate que nosotros hemos tenido 2 aumentos salariales, o sea, tuvimos uno a mitad del 2021 y a principios del 2022 tuvimos el otro, y sin embargo, si tú consultas a los ciudadanos, a los trabajadores, prácticamente ellos ya se olvidaron de que recibieron un ajuste salarial, pero es porque sencillamente hemos tenido una inflación que de hecho... que se lo ha comido. Sí, que de hecho yo pienso que en realidad la inflación debe de tener otros elementos como carroñeros que se te van trabajando por debajo, que no es solamente esa que vemos, que se anuncia, porque ciertamente pareciera que el salario que se ajustó era para compensar, pero como que estamos muy lejos de esa compensación. De esa compensación real. Y aprovechar, Basilio, para que en este nuevo año, 2023, se revisen esos temas salariales, pero no solo con el salario mínimo, sino con otras escalas que hacen cerca de 20 años que no son revisadas. Fíjate que los últimos aumentos han sido solo al mínimo, al salario mínimo, pero hay otros sectores también, esa famosa clase media y clase media baja que la llevan pesada y donde ese crecimiento evidentemente no se ha percibido. Pero mira, eso que tú planteas tiene elementos muy valiosos, porque uno de los aspectos que el gobierno, por ejemplo, ha negado a la clase media es el ajuste por inflación o la indexación que se le hace al salario desde el punto de vista de los impuestos por inflación, para poder contribuir el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, hasta ahora mismo solamente está exento el que gana 34.600 pesos. Sin embargo, si el ajuste por inflación fuera reconocido, esto pudiera llegar a los 45 o 46 mil pesos. Entonces, sería, es una gran media, esa es la gran media, claro, 45, te están aumentando 10.000 pesos, 10.000 pesos prácticamente, o reconociéndote un aumento de 10.000 pesos. Entonces, es importante que la clase media pongamos atención y podamos exigirle al gobierno que pueda ser revisado el presupuesto para que el ajuste por inflación sea aplicado en el 2023. Nuestros amigos, nos vamos arriba y regresamos entonces con otro segmento del programa.